Bueno, esta tarde vamos a tocar el tema que se trata de la mujer cananea o la fe de la mujer cananea. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? Mire lo que la Biblia dice, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 21. Empieza ahí diciendo: saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Al oír de que, ¿cómo es de que muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, de que nos encontramos, oramos y oramos y oramos y sentimos que no tenemos respuesta? Y decimos, ya me cansé de orar, de todos modos no veo respuesta, de todos modos siento que como si a lo mejor Dios no escucha mis palabras. Y todas esas palabras yo creo que vienen a nuestra mente son le podemos decir, el bombardeo del enemigo diciéndonos: ¿ves? ¿A dónde está tu Dios? Para hacernos desanimarnos, para decir, si es que de veras hay un Dios, ¿a dónde están entonces todas estas oraciones? Pero muchas veces Dios busca de nosotros algo, el cual mientras vamos desarrollando esta palabra de esta mujer, vamos a entender. Y dice ahí que ella dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oigan esas palabras: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Al primero dijo: ten misericordia de mí. Segundo dice: socórreme. ¿Y qué nos estaba enseñando? Nos está enseñando de que, aunque era una mujer cananea, y los que hacen las preguntas, ¿quién era? ¿Por qué? Las preguntas que llegan es, siendo Jesús un Jesús de amor, y sabiendo lo que dice muchos al leer la Biblia, donde dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a ¿qué? A todo. No vino, porque de tal manera amó Dios a los judíos, porque de tal manera amó Dios a los israelitas, porque de tal manera amó Dios a los gentiles. No, dice porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, quiere decir que abarca a los israelitas, a los portugueses, a los salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, gentiles, africanos, todas razas. Pero ahí estamos viendo algo que otros pudieran decir: la palabra de Dios se contradice, porque entonces, ¿acaso no vino Él por todos? Y si vino por todos, ¿por qué está rechazando a una mujer cananea? ¿Quiénes eran los cananeos? Conforme a las escrituras y la historia de los cananeos, eran unas gentes paganas y se les consideraba gentiles. Y entonces, cuando eso pasa, decimos: pues como dice la palabra, que Él vino a solo a ellos, a los israelitas y a los judíos, quiere decir entonces que no a los gentiles o no a los paganos.
Pero ahí podemos ver que Dios o Jesús, Dios nos quería enseñar algo a través de su Hijo, Jesús. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar? Miren lo que pasa ahí. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. 26 nos dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uno le dice, ten misericordia, y él la ignora. 2, no le hace, los discípulos nadie le ayudan, además de que Jesús está ignorando a esta mujer. Ahora los discípulos le dicen, despídela. Y 3, ahora responde Jesús diciéndole, no es digno echarle las perlas o echarle el pan que vino, que fue traído para sus hijos, echárselo a los perros. Y se puede entender eso. ¿Quién se puede imaginar de que, imagínese que usted hace un plato de comida y le sirve a los perros el mejor plato de comida y a sus hijos los deja sin comer? Se miraría ridículo. Y Jesús ahí le está diciendo, no vine a dar mi comida a ustedes, esta clase de gente. Pero entendemos algo, y ahorita miren a lo que nos lleva esta palabra. No está bien tomar, dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para unos dicen, eso es una ofensa. ¿Cómo Jesús pudo hablarle así a una mujer, especialmente a una mujer? ¿Y ella qué hizo? Sí, Señor, respondió ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, al ver esa respuesta a Jesús se da como quien dice, se da la vuelta y dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Hermanos, ¿qué es lo que entendemos de este pasaje ahí, donde Jesús y esta mujer cananea? 1, la fe trae en inglés dicen, faith brings rewards. La fe trae recompensas. Pero algo que quiero que aprendamos esto es una lección que Jesús quiere que aprendamos. 1, aprendemos que ella tenía una fe extravagante, una fe radical, la cual nos dice a nosotros, sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer se fue arriba de los límites. No le importó que le dijera que la tratara en la forma que la trató. No importó, aunque a lo mejor escuchó a los discípulos diciéndole a Jesús, despídela. No le importó ser rechazada. Y es una lección que nos enseña a la iglesia. No te ofendas con el pastor cuando el pastor da un mensaje exhortando al pueblo. Porque la palabra de Dios nos dice, exhortaos los unos a los otros. En otra dice, esfuérzalos a entrar. Y un esfuerzo es, muchas veces, cuando tú amas a tus hijos, tú les dices, los tienes que castigar. Y muchas veces son los castigos que Dios le dice a su pueblo, exhórtalos a entrar, esfuérzalos a entrar, tienes que exhortarlos. Yo sé que la exhortación o el castigo a nadie le gusta, pero es para vuestro beneficio. Y la lección que aprendemos de esta mujer fue, aún siendo rechazada, aún siendo maltratada y aún siendo puesta hasta en el lugar más bajo que se pudiera decir, aún así ella dice, sostiene esa fe, la cual le trae la recompensa más al rato. Aprendemos que la fe hizo que su persistencia hizo alcanzar la fe. Y eso, la persistencia, la palabra nos dice, perseveremos hasta el fin
para poder obtener la corona de la vida. O el que perseverare hasta el fin obtendrá la corona de la vida. Con la lección de esta mujer aprendemos de que tenemos que tener fe, pero no una fe cualquiera, sino una fe radical, una fe que te hace tomar los riesgos de que te pueden decir, pues vas a poder a lo mejor decir, pero ¿qué tal si? ¿O qué pasara si no sucediera como se dice? ¿O qué tal si esto? Aprendamos de que no va a ser por tu palabra, ni va a ser, Dios no creo que va a quererse quedar avergonzado. Y si tú llegas con una fe diciendo, Señor, yo en fe yo creo y en fe yo camino, Dios te va a traer la recompensa. ¿Cuál fue la recompensa de la fe grande y radical y extravagante de esta mujer? La fe le permitió tener ser otorgado ¿qué? La sanidad para su hija. Su persistencia la hizo caminar más fuerte, y en la forma que se le acerca a Jesús, que desde el principio que le dice, miren lo que dice, cuando ella le dice, hijo de David, en otras palabras, ella ya conocía quién era Jesús, y sabía que hijo de Jesús, hijo de David, está diciendo, en la forma que se le acercó, diciendo, yo sé que yo no soy digna de ti, yo soy un pagana, yo soy una mujer pagana, yo soy una mujer pecadora, yo soy un hombre pecador. Y no vino justificándose, sino diciendo, yo sé quién tú eres, y solamente te pido que tengas misericordia de mí. Cuando él escucha esas palabras, desde ese momento se sostuvo, no para ignorarla a ella y no para ponerla sobre lo más bajo, sino para darnos una lección, o darles una lección a sus discípulos y alrededor de los judíos que estaban ahí en ese momento cuando escucharon, sino también una lección a nosotros. Recuerden que los judíos no se juntaban con los gentiles, traían la ley mosaica de que no se juntaran con los extraños. A los samaritanos los miraban como un extranjero y no podían acercarse a los samaritanos. Y Jesús él sabía todo esto. Entonces estaba inmediatamente tomando esa palabra y decir, ok, voy a ignorarla para sacar un provecho bueno de ella. Y la ignoró, pero para luego enseñarnos a nosotros de que su fe, su persistencia, trae la recompensa. Ella reconocía cuando le dijo, oh hijo de David, ten misericordia de mí, ella reconocía quién era ella, el cual yo te digo es algo que nosotros, usted y yo tenemos que reconocer, de que somos pecadores. No nos podemos justificar por las cosas que hemos hecho, decir, sí Señor, pero es que todo el mundo lo hace, o sí Señor, pero es que todos hablan de esta manera. No, dice la palabra, ser luz en medio de las tinieblas, y es lo que nos enseña. Entonces, en la forma que ella le dice, ten misericordia de mí, nos dice que ella sabía quién era Jesús y no le importaba quién ella era o se miraba ante los ojos de los demás judíos. Segunda lección que podemos aprender es que Jesús nos quiere enseñar algo a nosotros. La palabra de Dios, muchos he oído que dicen, no, es que la palabra se contradice. La palabra de Dios nunca se contradice, porque entonces no serviríamos a un Dios perfecto, y el Dios que servimos es un Dios perfecto. Y la razón que digo que Dios no se contradice, porque dice la palabra en un versículo, dice, venid a mí, no dice los judíos que están cansados, sino dice, venid a mí todos. Cuando dice todos, está incluyendo a los judíos, a los de Afganistán, a los de Rusia, a todo el mundo. Le está diciendo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y eso hace que cuando ella llegó, ella era uno de esos todos, los cuales no se encontraban en el puño a los que él le predicaba en ese momento, dándonos a nosotros una lección, y a los judíos diciéndole,
Tú tienes que amar a los gentiles, tú tienes que amar a los samaritanos, tú tienes que amar a toda la persona que viene a ti. Otra lección que nos enseña, como les dije anteriormente, la fe trae una recompensa. No importa cuánto luches y en vez de ver las cosas de ver de peor a mejor, las ves de peor a peor. Recuérdate una cosa, la fe, dicen, mueve montañas. Y cuando tú sabes que servimos a un Dios verdadero, que dice no es hombre, no es hombre ni hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepiente. Solamente tenemos que creer en Él. Otra lección que aprendemos es que nos enseña a nosotros que Él está conectado con el Padre, porque desde un principio, ¿recuerdan? Cuando Dios tuvo compasión de Nínive, Nínive era comparado a una nación pagana, y Dios manda a Jonás diciéndole ve y predica a Nínive. Si han estudiado la palabra en el libro de Jonás capítulo 4, el mero principio de Jonás dice, y Jonás se enojó diciendo, yo sabía por qué que ellos, que al predicar ellos se iban a arrepentir, porque tú eres un Dios de misericordia y un Dios piadoso. No importa los pecados, no importa lo que hayas hecho, lo que hayamos hecho, debemos de escuchar esta palabra. Y si miramos la palabra, mire lo que dice en el libro de Jonás, se los voy a leer tal como dice ahí, el libro de Jonás, que dice, gracias Señor Jesús, libro de Jonás, de 4 capítulos, aquí está, el libro de Jonás capítulo 4, mire lo que dice. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó Jonás? Por la palabra que llevó a ellos diciéndole arrepiéntanse, porque el juicio de Dios va a caer sobre la tierra. Y él sabía que ese pueblo al escuchar la palabra se iban a arrepentir. Ahora es lo mismo que hago en esta tarde diciendo, esta palabra viene para que aprendamos de esa mujer cananea, y para que aprendamos que Dios no solamente le da amor a los que están adentro, sino que le da amor a los que están afuera. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, amar al que le caemos mal, al que nos maltrata, al que nos hiere, porque eso es lo que Jesús nos trata de enseñar, que no es amar a quien nos ama. Eso lo hacen los gentiles también. Sonreír con los que sonríen, eso lo hacen los demás también. Pero poder sonreír con alguien que te odia y que te ha puesto mal, eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y eso es caminar esa extra milla. Algo más que aprendemos de esta mujer cananea es de que reconoció de que Jesús era el único que podía sanar a su hija. Y a nosotros nos dice, es solamente en Jesús que encontramos salvación. Es solamente en Jesús que podemos encontrar quien suple nuestras necesidades. Dios me los bendiga. Espero que esta palabra llegue a tu corazón. A lo mejor tú tienes un rencor hacia alguien, a lo mejor alguien te hirió, o a lo mejor tú necesitas una respuesta de Dios la cual no has podido ver. Yo te digo, no desmayes, aprende de esta lección, continúa y persiste y persevera diligentemente orando, que Dios no retarda sus promesas. Si aquella mujer que llegó ante aquel juez, y ese juez dice que no respetaba a nadie ni a Dios, y la mujer llegaba, y él dijo, para que no me
antes que me colme mi paz, y antes de que haga algo mejor, le voy a escuchar. Igualmente así, tarde o temprano, Dios escuchará tu oración. Dios te bendiga. Amén.